Fuerzas en equilibrio. Recientemente hemos visto caída libre, movimiento uniformemente acelerado, pero ¿cómo se relacionan? ¿Qué es una fuerza? Hoy aprenderemos cuál es la relación que hay entre masa, aceleración y fuerza. Y también hablaremos un poco de las leyes de Newton. Yo creo que todos tenemos una noción acerca de qué es una fuerza, pero vayamos a la definición y a lo que nos dice. Una fuerza, por definición, es una magnitud que cuantifica los cambios de movimiento. O sea, nos dice que una fuerza mide qué tanto cambia tu trayectoria, ya sea que mida el cambio en velocidad, en dirección o incluso ambas. Por ejemplo, supongamos que soltamos una pelota a una altura h con respecto al piso. ¿Qué va a pasar? Pues va a caer debido a la fuerza de peso ocasionada por la gravedad. Lo que nos dice la fuerza de peso es que del instante anterior al siguiente, la pelota va a pasar de estar en reposo a estar en movimiento. O sea que va a cambiar su dirección y velocidad. Ahora se va a dirigir hacia abajo con una velocidad que va a cambiar de estar velocidad es igual a 0 a pasar a una cierta velocidad después de cierto tiempo. Ahora sí, surge la pregunta, ¿cuáles son las leyes de Newton y qué nos dicen? Comencemos por la primera. La ley de inercia postula que un cuerpo va a mantenerse en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme a velocidad constante a menos que se le aplique una fuerza. Pero antes de entenderla, tratemos de entender por qué los objetos se mueven. Supongamos que tienes una carroza con un caballo. Si le preguntas a una persona de hace 2 o 3 siglos por qué se mueve, las personas probablemente te dirán que la carroza se mueve gracias al caballo, y que si quitas al caballo se va a detener. Parece obvio que un objeto se va a detener si lo dejas de empujar, pero ¿es esto cierto? Actualmente, nosotros podemos hacer algo que las personas de esa época no podían. Podemos viajar al espacio. Y si aventamos la pelota al espacio, la pelota se va a mantener en movimiento aunque nadie le esté empujando. Y no se va a detener, a menos de que choque contra un planeta o asteroide. Esto debido a que allá en el espacio no hay fricción, no hay aire, no hay nada que la detenga. A esto se refiere esta primera ley, a que un objeto se va a mantener ya sea en reposo o en movimiento a menos que haya algo que lo empuje o que lo detenga. La segunda ley postula lo siguiente, establece que las aceleraciones que experimenta un cuerpo son proporcionales a las fuerzas que recibe. Y su expresión es la siguiente, fuerza neta es igual a masa por aceleración. ¿Y qué significa esto? Supón que tenemos una caja con libros y la empujamos a la derecha. ¿Qué tanto acelere a la derecha? Va a depender de qué tan fuerte la empuje. Pero también va a depender de la masa de la misma. Esto es lógico, ¿no? Mientras más pesado es un objeto, más cuesta moverlo. Pensemos en lo siguiente con la fórmula. Quiero acelerar un objeto de 5 kilogramos a 5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánta fuerza voy a necesitar? 25 newton. Y ahora mira qué pasa cuando duplico la masa. Ahora tengo una masa de 10 kilogramos y lo quiero acelerar a 5 metros sobre segundo al cuadrado. La fuerza necesaria por ende va a aumentar, va a ser el doble. Aquí la fórmula nos muestra cómo requieres más fuerza para mover objetos más pesados. La tercera ley de Newton dice que toda acción genera una reacción igual pero en sentido contrario. Lo que nos dice es que si yo empujo algo con cierta fuerza, el mismo objeto me va a empujar con la misma fuerza pero en sentido contrario. Ahorita mismo tú estás experimentando esta reacción. Debido a que la gravedad te jala al centro de la Tierra, el piso te empuja hacia arriba con la misma fuerza. Es por eso por lo que tú no te estás cayendo. Ahora veamos un ejemplo de esto. Entonces, ahora visualicemos la segunda y la tercera ley de Newton, ¿no? Supongamos que tenemos una fuerza de 12 newtons empujando sobre una masa de 4 kilogramos y 2 kilogramos, respectivamente. Entonces, la masa total nos da 6 kilogramos. Entonces, tenemos que la fuerza neta es igual a masa por aceleración. Entonces, ahora tenemos una fuerza neta de 12, va a ser igual a masa por aceleración. Despejamos para aceleración, o sea, pasamos masa dividiendo y nos da que tenemos una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Entonces ahora veamos cuál es la masa que aplica el objeto de 4 kilogramos sobre el de 2 kilogramos. Entonces tenemos que la aceleración del objeto de 2 kilogramos es 2 metros sobre segundo al cuadrado y su masa es de 2 kilogramos. Tenemos que la fuerza que ejerce el objeto de 4 kilogramos sobre el de 2 kilogramos va a ser igual a 4 newtons, ¿no? Entonces ahora veamos cuál es la fuerza que se ejerce sobre el objeto de 4 kilogramos. Entonces la fuerza que se ejerce sobre el objeto de 4 kilogramos tenemos que se le ejerce una fuerza de 12 newtons y la fuerza que ejerce el objeto de 2 kilogramos al de 4 kilogramos es de 4 newtons. Entonces nos queda lo siguiente, 12 hacia la derecha y 4 que va en sentido contrario, nos va a quedar que se ejerce una fuerza neta de 8 newtons, ¿no? Entonces ahora, si despejamos para 8 newtons, tenemos que la masa del objeto 1 por su aceleración, tenemos la aceleración, ¿no? Entonces sería 8 newtons va a ser igual a masa 1 por su aceleración, acelerando a un ritmo de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces pasamos dividiendo y nos queda que 8 entre 2 va a ser igual a masa y por ende vemos que la masa es de 4 kilogramos.
Y por último, fuerzas en equilibrio se refiere a cuando la sumatoria de fuerzas es igual a 0. O sea que si tengo una fuerza de 5 newtons hacia allá y tengo una fuerza de 5 newtons hacia acá, cuando la sume me van a dar 0. Y eso se refiere a fuerzas en equilibrio. Y ahora los dejo con unos problemas. Muy bien, primero vamos a empezar con un ejercicio con máquina de Atwood, que es un ejercicio común con este tipo de temas. Entonces, para empezar, vamos a poner una máquina de Atwood. ¿Qué es? Es como una polea que tiene dos pesos de cada lado y entonces una va a jalar a la otra o pueden estar en un equilibrio estático en el caso de que ninguna se mueva. En este caso las masas serían iguales. Si las masas no son iguales, entonces una va a bajar y la otra va a subir y normalmente nosotros tenemos que buscar la tensión y la aceleración o la masa de estos dos bloques. Para este ejercicio tenemos dos masas, una de 5 kilogramos y otra de 3 kilogramos. ¿Qué va a pasar entonces? Por lógica, la más pesada va a caer y la menos pesada va a subir. Entonces, este caso sería la masa 2 empujando a la masa 1. Así como se ve con estas flechitas. Y lo siguiente que vamos a hacer es algo muy importante para todos nuestros ejercicios. Tenemos que hacer unos diagramas. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a hacer un diagrama con el eje X y el eje Y. Y, por ejemplo, para este caso es para cada uno de nuestros bloques. Entonces, para el bloque 1, por ejemplo, tenemos el diagrama a la izquierda, donde hacia abajo va a estar nuestro peso y hacia arriba está tirando la tensión, que es la cuerda. Y en este caso, como nuestro bloque está siendo jalado hacia arriba, eso quiere decir que va en contra de la fuerza de gravedad. Entonces la gravedad va a ser negativa. Como ponemos aquí, es menos G. Y hacia abajo es el peso. Y el peso es igual a la masa 1 por la gravedad. En el segundo bloque, que es nuestro diagrama a la derecha, va a ir hacia abajo. Por lo tanto, va hacia donde va la gravedad y la gravedad va a ser positiva. Y nuestra tensión, por lo tanto, va a ser negativa, no como en el otro caso que era positiva. Ahora, nuestro peso 2 es igual a masa 2 por gravedad. Lo siguiente es que ponemos nuestra ley de Newton. Tenemos nuestra fuerza total, estamos queriendo sacar la aceleración. Entonces, tenemos nuestra masa total igual a nuestra masa total por aceleración. Pero si queremos sacar la aceleración, ¿qué hacemos? Tenemos que despejar la aceleración y entonces esto nos va a dar igual a fuerza total entre masa total. ¿Y cómo sacamos la fuerza total? Bueno, nos regresamos a nuestros diagramas y sacamos lo que son los pesos, ¿no es cierto? Tenemos W1 es igual a la masa 1 que era 3 por menos 9.81 que es la gravedad y el peso 2 sería 5 kilogramos de la masa 2 por 9.81. Ahora, si tenemos la fuerza, si estamos contando solo las fuerzas del eje Y, porque en el eje X no tenemos nada realmente. Entonces tenemos la tensión y el peso. Por lo tanto, para la primer fuerza, tenemos que la tensión tenemos que la fuerza es la tensión menos el peso. Este es el peso. Y para la segunda, y sumamos la segunda fuerza, que es la menos tensión, porque es negativa, más el peso. En este caso es positivo porque no tenemos una gravedad negativa, en este caso es negativo porque tenemos la gravedad negativa. Entonces, esa es nuestra fuerza total. Y para nuestra masa total, ¿qué hacemos? Nomás tenemos que sumar las dos masas que tenemos, 3 más 5. Eso nos va a dar 3 más 5. Y ahora borramos esto. Y ya nada más nos falta sustituir los valores, hacer las sumas. Las T's se van a cancelar, las tensiones. ¿Por qué? Porque son iguales, una positiva y otra negativa, entonces esas se nos van y solo nos quedan los pesos. Uno negativo y el otro positivo, por lo tanto nos va a quedar 19.62 entre 8, esto es igual a 2.45. Y nuestra aceleración final va a ser 2.45 metros sobre segundo cuadrado. Esta aceleración afecta tanto a la masa 2 como a la masa 1, es la aceleración del sistema. Y en caso de que nos pregunten cuál es la tensión, bueno, tenemos tenemos otra vez la ley de Newton. Nos dice que la fuerza es igual a la masa por aceleración. La fuerza 1 es igual a masa 1 por aceleración. Entonces, nuestra
si recordamos nuestro diagrama que teníamos aquí atrás, nuestro diagrama nos dice que nuestra T es positiva para el diagrama 1, ¿no? Tenemos una tensión positiva y nuestro peso es negativo. Por lo tanto, a la hora de querer sacar la fuerza para solo uno, tenemos la tensión negativa menos el peso es igual a la masa 1. Aquí tenemos la masa 1 por aceleración. Y ahora, si despejamos la tensión, nos va a dar que la tensión 1 es igual a la masa 1 por aceleración más la masa 1 por gravedad. Entonces, ¿qué va a pasar? Nomás tenemos que sustituir los valores que ya conocemos. Tenemos la masa por aceleración más la masa por gravedad. Esto es igual a 36.78. Entonces, la tensión en total nos va a dar 36.78 newtons. Gracias. Espero que les haya ayudado.